Vázquez. Él es periodista, periodista transversal, periodista político, ha sido periodista de turismo, ha sido periodista de rock y también es un ávido fan, un ávido ricotero que estuvo en más de 13 recitales, tanto de los Redonditos de Ricota como de la formación solista que hoy continúa del Indio Solari, que es los fundamentalistas del aire acondicionado. Agustín Vázquez, bienvenido a la mañana de Punto Uno Stream. ¿Cómo estás? Hola Lisandro, buen día, ¿me escuchás ahí? Te escuchamos perfecto. Bueno, siempre un gusto hablar con vos y saludo a toda la audiencia de todo el país, pero bueno, fundamentalmente salteña. Hago una aclaración, muchas gracias por la presentación, me hubiese encantado poder ver a Los Redondos, pero no llegué, probablemente por edad y porque bueno, cuando se separaron yo tenía 14 años y los empecé a escuchar a los 15 y pico y a los 14 encima mis viejos seguramente no me hubieran permitido. Pero sí, pude sobre todo seguir presencialmente la carrera solista del Indio, que empezó su primer disco en el 2004, El Tesoro de los Inocentes, Bingo Fuel, y sus primeros shows solistas en el Estadio Único, hoy llamado Diego Armando Maradona, de La Plata, en el 2005, así que sí, desde ahí pude, como muchísima gente que hoy está dolida, acompañar su trayectoria solista. Me gustaría arrancar, si querés, un poquitito más atrás, si te animás, alrededor de la bio un poquito personal, pero también de la bio musical del Indio Solari, para recordarla y por si alguno no la conoce. Sí, tal cual. Seguramente digamos cosas que para muchos sean una obviedad, pero a mí me da la sensación de que el Indio es de esos personajes que todo el mundo conoce, aunque más no sea de nombre, pero que para mucha gente es alguien extremadamente destacado, pero que por ahí, cuando ocurren cuando nos enteramos de estas noticias tan tristes, es importante señalar lo que para otros por ahí es obvio. Sin duda hay que mencionar que, bueno, obviamente fue líder, frontman, cantante, con uno de los dos principales compositores de Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota, una de las bandas más icónicas, diría yo, de la música popular argentina e hispanoparlante, y en particular del rock argentino. Es un tanto indeterminado decir durante cuánto tiempo ocurrió eso, porque siempre fueron difusos, siempre fue difuso cuál fue el inicio de Los Redondos. Hay una fecha que podríamos mencionar, un año que podríamos mencionar, que es el 76, que lo asociamos mucho al contexto social y político, al golpe de Estado, al genocidio. Lo que pasa que por aquellos años, cuando se empezaron a juntar un montón de jóvenes, y no tan jóvenes, porque el niño en ese momento sí, tenía 27, pero fíjate que muchos grupos arrancan con integrantes en la adolescencia, bueno, era una cantidad de personas indeterminada que en el 76 se reunían y no era una banda de rock, era una suerte de varieté con actores, con actrices, personas que entraban al escenario, salían, algunos que estaban en algún espectáculo y otros que no. Había música, por supuesto, pero no te imagines la música que empezamos a escuchar a partir del primer disco de Los Redondos que salió 9 años después, se llamó Gulp. No, en el 76, en el 77, en el 78, era más, como te decía, una varieté. Tocaba fundamentalmente en la ciudad de La Plata, a veces en otras locaciones, y el Indio era un integrante más de ese grupo. Probablemente un integrante muy carismático, talentoso, con más de una habilidad, no solo la música. El Indio siempre fue, por ejemplo, un gran dibujante, un gran poeta, un letrista. Y tuvieron que pasar algunos años para que se consolidara ese núcleo duro, fundamentalmente con el Indio y con Eduardo Bailinson, alias Sky, que sigue tocando como solista hace muchísimos años. Estuvo el año pasado Eh, aquí en Salta, lo fuimos a ver a sí, La Rosa. recorre, bueno, yo sé que vos has sido seguido de Sky, yo lo he visto mucho en el conurbano y en Capital, años atrás, eh, pero en esos primeros años de Los Redondos no estaba claro que se tratara de un grupo de rock. Era algo, incluso muchos más vinculados a lo que era el hipismo de la época. No quiere decir que fuera un grupo hippie, pero sí que por ahí pasaban entre 50 y 100 personas que se iban rotando en funciones, música, arte, monólogos, arriba del escenario, teatro.
En el año 78 hay un hito muy importante en la historia de Los Redondos y está vinculado a la provincia de Salta. En ese momento, imaginemos la época, con muchos menos medios a disposición, más allá de que eran muchachos que en muchos casos eran de clase media para arriba, eso sí, pero en el año 78 definieron, en el verano, fue en enero, ir desde La Plata hasta la ciudad de Salta, en una suerte de gran combi o de micro, decenas de integrantes, y fue una gira bastante fundacional, como recuerdan muchos de ellos. Tocaron en teatros de la ciudad de la ciudad de Salta, y si bien faltaba mucho para que Los Redondos adquirieran la forma que les conocimos más bien en los 80 y ni hablar en los 90, resulta ese viaje allá al norte un hito bastante fundacional de la historia de Patricio Rey. Recién en el Pará, 82-83 te hago empieza una a configurarse pregunta. como una banda de rock. Ya estaba Sky, ya estaba la Negra Poli, digamos, Sí, la formación, digo, la dupla creativa, porque básicamente ha sido eso, ya estaba en ese viaje del 78 a Salta, y si tenés sí. algún otro detalle, alguna otra cuestión alrededor de eso, me parece interesante. Sí, sí, ya te digo, en ese momento todavía eran decenas de integrantes que podían entrar y salir, pero en ese momento el Indio fue parte de esa gira, Sky y la Negra Poli, Carmen Castro, pero todos la conocemos como la Negra Poli, que es histórica pareja hasta el día de hoy de Sky, y que fue después la manager de Los Redondos, ellos ya estaban, ya eran parte. Pero todavía no estaba, por ejemplo, Semilla Bucciarelli, que fue el histórico bajista de Los Redondos, que fue el bajista durante todos los discos de estudio de Los Redondos. Todavía no estaban ni Willy Crook, ni Tito Fargo, que era segunda guitarra, ni Walter Sidotti, ni el Piojo Ábalos, que fueron los dos bateristas en los discos que se grabaron, ni mucho menos Sergio Dawi, que fue el saxofonista que reemplazó a Willy Crook en el 86. Perdón, Es te hago un decir, hay punto. distintos momentos de la historia de Los Redondos y yo diría que recién en el 82-83 ellos se empiezan a conformar y a consolidar como una verdadera banda más tradicional de rock. Quiero volver un segundo a lo que contabas de este viaje iniciático del 78, porque estoy viendo una crónica. El recital fue en la calle de Anfunes al 82, a metros de la Plaza 9 de Julio, en el centro de la capital, y cita, y dice en el libro El Indio Solari, el bar donde tocamos se llamaba El Polaco. El concierto en Sí, sí mismo fue un desastre. Había más gente arriba del escenario que abajo, pero de todos modos armamos la clase de quilombo que era nuestra especialidad. Y dice José Alfieri, personaje que transitó la bohemia salteña, secretos y recovecos, era gran amigo del dueño del Polaco y fue quien, junto con Pancho Silva, trajeron al Indio en ese momento, en el 72, 78, aquí a la ciudad de Salta. Seguimos, en el 82, decías vos, empieza a tener el germen, la fortaleza central de lo que va a ser Los Redondos. sí, obviamente en el camino hubo que definir o algunos agarraron la batuta y tuvieron que saber quiénes estaban como para seguir con algún tipo de proyecto, vamos a decir profesional o que en algún horizonte hipotético pudiera ser más bien profesional, aunque más no sea en lo económico, en la seriedad artística, y quienes estaban más para dar un paso al costado porque les parecía algo divertido, un hobby y demás. Se fue depurando el grupo como fue de alguna manera, y no tiene por qué ser algo malo, sino que simplemente el Indio continuó, Sky continuó, y alguna vez, o más de una vez han contado él, Sky, que alrededor del 82, más en el 83, a medida que pasaba el tiempo cada vez más, tomaron la definición de ser, bueno, un grupo de música de rock, no en un sentido del género rock and roll, sino más bien como perteneciente a la cultura rock, con la flexibilidad y la plasticidad que eso implica, pero sí de guitarra, de bajo, de batería, y empezaron a ir más seguido a la capital, a la ciudad de Buenos Aires, porque entendían que, lamentablemente, como decimos muchas veces, Dios atiende en Buenos Aires, iba a ser muy difícil para ellos trascender si se quedaban solo en La Plata. Aunque yo entiendo que en las provincias muchas veces La Plata es casi lo mismo que la ciudad de Buenos Aires, bueno, son 60 kilómetros, y la movida cultural que se venía, si bien en La Plata era muy importante, era otra escala la ciudad de Buenos Aires. Empezaron a conseguir lugares para tocar también en Capital, y se iban moviendo. Entonces ahí se empieza a consolidar el proyecto que después conocimos. Recién a fines del 84 se meten a grabar el disco Gulp, que es el primero de la carrera solista de Los Redondos,
En ese momento tenían una formación de 6 integrantes, el Indio y Sky, obviamente, en voz y guitarra, y los principales compositores componían, ellos dos firmaban prácticamente el 100% de las canciones, y así fue siempre. En el bajo ya estaba Daniel Bucciarelli, alias Semilla, y había otros 3 integrantes que 2 o 3 años después iban a salir. El Piojo Ábalos en la batería, Héctor Daviero, conocido como Tito Fargo, en la segunda guitarra, y en el saxo estaba Willy Crook, que era mucho más joven que los demás integrantes, y era lo que hoy los pibes dirían un bardo, pero que ya falleció Willy Crook, lamentablemente. Hizo una gran carrera a posterior, pero grabó en los 2 primeros discos de Los Redondos, también en octubre. Esa formación se mantuvo al año siguiente para grabar octubre, que, opinión personal, si bien toda la discografía de Los Redondos me parece muy buena, es debatible, pero creo que es una banda muy pareja en sus niveles y muy heterogénea en sus estilos. Creo que octubre es el disco más icónico por el sonido que incorporó, porque era algo muy novedoso. Uno escucha octubre y creo que hasta suena moderno hoy, o suena más que moderno, suena innovador hasta el día de hoy. Y fue grabado hace 40 años. Este año se cumplen 40 años de octubre, porque fue del año 86. Para el siguiente disco, para Un Bayón para el Ojo Idiota, el 88, ya Los Redondos tenían una nueva formación. Indio, Sky, Semilla, en vez de tener 2 guitarras, se quedaron solo con la de Sky, lo que también pone de relieve la calidad musical de Sky, que como único guitarrista pudo sostener desde ese sonido la música del grupo, y también como co-compositor. Ingresan Walter Sidotti a la batería y Sergio Dawi al saxo. Y esa es la forma, esos 5 es la formación que se mantiene hasta el 2001, hasta fines de 2001, cuando la banda se separa. Perfecto. Estamos conversando con Agustín Vázquez, con un periodista, recorriendo toda la biografía musical y creativa de Carlos Alberto el Indio Solari, que acaba de fallecer hace 2 horas, ha dejado el plano terrenal. La formación original de Los Redondos, la más consolidada, la que construyó casi 7 son los discos en vivo, si mal no recuerdo, los discos en estudio. ¿El total o los de la formación que continuó hasta el final? El total, como... No, sería Gulpo Octubre, Un Bayón para el Ojo Idiota, Bang Bang Estás Liquidado, La Mosca y la Sopa, ahí van 5. Después sacan un disco doble, que ahí es cada quien puede contarlo como 1 como 2, que es Lobo Suelto, Cordero Atado. Son 25 temas, podrían ser 2. Después sacan Luzbelito en el 96, Último Bondi a Finisterre en el 98 y Momo Sampler en el 2000. O sea, son 9 o 10, depende de cómo lo 9 o 10, claro. Más grabaciones encontradas como Stud Free Pub, que se puede encontrar, por ejemplo, en YouTube. Que esos sonidos previos inexistentes, viste, de grabaciones pseudopiratas, grabaciones tomadas en vivo, son increíbles para escuchar una banda. No, hay de todo. De hecho, te interrumpo, hay alrededor de, ahora no recuerdo, pero más de 50, y no sé si no llegan a ser 100 temas inéditos de Los Redondos. ¿Por qué inéditos? Porque nunca fueron incorporados a los discos de estudio, a ningún disco, pero están las versiones en vivo, en la calidad que se pueda conseguir, algunos mejor que otros, pero podrían haber hecho mínimo 5 discos más y agarraran todos los inéditos que quedaron dando vuelta. De pasar de una banda, Agustín, del under, si se quiere, del alternativo, a mí hay una cosa que me resulta como, yendo a una lectura periodística alrededor de la cuestión, que vos tenés una banda alternativa, una super banda, en términos de movilización, y una banda y una composición muy pop también, porque está lleno de temas que podrían ser temas pop, de pop rock, escritos y compuestos por el Indio. Digo, me parece que esas 3 cuestiones siempre convivieron en la biografía y en la música y en los eventos y en los shows del Indio, ¿no? Sí, coincido, y de hecho que ese rasgo que vos mencionás, o esos rasgos que vos mencionás, en parte hacen a la grandeza, porque sin duda siempre fue un grupo o un artista, el Indio, difícil de clasificar, de etiquetar. Incluso es una historia con un arco narrativo un poco hasta épico, y
Y si bien sería difícil llevarlo a la pantalla, sería difícil en términos de producción o en términos operativos, en términos narrativos sería muy atractivo contar la historia de un grupo que tenía un sonido, como decís vos, alternativo, que adscribía la cultura rock con un, si se quiere, con un bagaje ideológico, no ideológico en clave de lo que estamos acostumbrados en política, sino del mundo del arte, una generación que se había formado mucho en los 60 por edad. El Indio, como vos dijiste, falleció hoy a los 77, nació en enero del 49. Entonces su adolescencia y su primera adultez la atravesó en los años 60. Una generación que todo el tiempo estaba explorando las transformaciones que ocurrían en el mundo, que se formaba, que leía y que, fíjate que lo que te decía al principio, la banda en los primeros años no era un grupo de rock. Era una Experimentaban a través del kermés. arte. Era una kermés. Era Bueno, una de hecho kermés. Para mí era hay un que... grupo que no sé si ahí no están Dawi y Bucharelli, tengo que chequearlo, que toca temas redondos, se llama Kermés Redonda. Son como los temas, ya desde el nombre, como decís vos. Y en los 80, los redondos nunca pararon de crecer, ese es el punto también. Hay grandes grupos que por distintas circunstancias y no por ser grandes, tienen bajones en la convocatoria o en la época en que se vendían el disco físico en las ventas. Los redondos nunca pararon de crecer. Y a principios de los 90, cuando vos hablaste de Superbanda o la gran convocatoria, primero llegan a obras que ellos fueron muy criticados porque ellos decían que en obras no iban a tocar. Terminaron dando muchos shows en obras, el primero en diciembre del 89 cuando presentaron Bang Bang está liquidado. Hago una punta alrededor para el que no sabe de obras. Es, ahora no tanto, lamentablemente, pero era un estadio mítico, consagratorio para cualquier banda de rock. Entonces, esta lógica Exacto. de la contracultura era: nosotros no nos vamos a ir a consagrar a obras. Bueno, en algún momento todos tienen que tomar decisiones, ¿no? Y de ahí Claro. explota, digo, porque hay tantas obras como hay tantas personas que fueron a obras como son esas como, sí, yo fui, che, pero si vos vivías en Uzbekistán. No, yo fui igual, ¿viste? Sí, sí, obras, la parte cerrada, el estadio de básquet, digamos, y después obras al aire libre para albergar quizás 4 veces más el público, ahí en el barrio de Núñez, en Capital. Después el Indio decía, no, nosotros decíamos que no íbamos a tocar en obras bajo ciertas condiciones con las que obras se manejaba con los artistas. Pero si nosotros imponíamos nuestras condiciones de respeto hacia el artista, lo íbamos a hacer. Y así fue que del 89 hasta el 91 dieron muchísimos shows, incluido en el 91 aquel trágico en el que se llevan detenido a un grupo de gente, incluido Walter Bulacio, el 19 de abril del 91. Walter Bulacio se lo llevan a una comisaría y de ahí pasa a estar internado en 2 hospitales, uno de ellos el Hospital Pirovano del barrio de Villa Urquiza de la ciudad de Buenos Aires, y fallece exactamente 7 días después del recital de Los Redondos del que se lo llevaron detenido. En un hecho que no fue aclarado durante muchísimo tiempo y que el Indio siempre ha recordado, incluso en sus recitales solistas, con una imagen de la cara de Walter Bulacio, que en el momento de su muerte tenía 17 años. Pero es decir, vuelvo al tema de la convocatoria. Tocaron en obras una cantidad de veces y en el 93 llegan a los estadios de fútbol. No había lugar que no les quedara chico. Siempre iba más gente que la que entraba, se quedaba gente afuera. Eso empezó a derivar en algunos problemas en los shows por la tensión entre algunos asistentes y fuerzas de seguridad. Se empezó a generar en aquellos años 90 Un folclore incluso alrededor de Helio. un folclore festivo, por ahí alejado de lo que era la historia de Los Redondos en los primeros 80, más vinculado a la bohemia, a centros culturales, a un público no necesariamente tan joven. De pronto tener un público que estéticamente por ahí era más parecido a una popular de una cancha de fútbol. Con esta tensión que se producía y a veces con hechos de violencia, muchas veces con represión policial contra el público de Los Redondos, pero también por el lado positivo con un público ricotero que era muy fervoroso, que expresaba permanentemente con banderas, con trapos, por eso esta estética más futbolera. A fines del Sí, 93 cuando se arma la llegan lógica esta, digo, de, si querés podemos pasar de la kermés a la consagración, a la misa, en términos de concepto de banda, y también muy propio del momento eso de la banda, de la gran banda de rock,
Digo, porque pienso que eso también pasaba con La Renga, con los Caballeros de la Quema, con bandas que se hacen muy Y fuertes en los los piojos. 90, con los Piojos, donde había una lógica de eh, contestataria, donde digo, el recital era una manifestación por parte del público de muchos contra una lógica contra las instituciones. Digo, te adelanto un poquitito por una cuestión del tiempo, Agustín. Pienso en la disputa del 97 con No Vamos a Olavarría, donde no los dejan tocar en Olavarría, con Elio Severri, que les dice que no, y el indio le contesta, bueno, porque son violentos, y el indio le contesta con una de sus letras diciendo, bueno, violencia es mentir. Digo, de cara al público, digo, también una de las frases o uno de los entredichos más recordados de la historia de la banda. Sí, sin duda. Bueno, ahí en los 90 ellos tocan en Huracán, tocan en Racing y en el 2000 dan en River. Y cada vez que tocaban hacían por ahí de a 2 shows. En el medio, en el 97, ocurre lo que vos mencionás. Ellos a veces buscaban, estuvieron 6 años sin tocar en Capital, después de unos shows a fines del 94 en Huracán y hasta abril del 2000 en River. 5 años, casi 5 años y medio sin tocar en Capital. Lo más cercano había sido Racing, obviamente, que está pegado. Y cuando no tocaban en Capital, iban mucho a la provincia de Santa Fe, incluso iba a un pueblo llamado San Carlos, donde vivían 10.000 personas, iban 15.000 ricoteros, iban más ricoteros que los que vivían ahí. Como decís vos, Olavarría, Tandil. Cuando fueron a Olavarría en agosto del 97, la gente iba algunos iban antes a acampar. Entonces, por ahí, si el show era el 16 de agosto, iban el 14 y estaban 2, 3 días acampando ahí. Y el intendente, que era Elio Severri padre, después tuvo el Echeverri hijo, decidió suspender los shows, eran 2 días en Olavarría, lo suspendió un día antes. Lo que constituía, Una bomba de él estaba en tiempo. su facultad, él como intendente tenía la facultad de poder Podía hacerlo, hacerlo, pero pero era una bomba de tiempo, digo, ya estaba el mecanismo corriendo, pretender suspender un recital ya de Patricio Rey con la gente metida dentro de los, claro. tenías miles en Olavarría y miles en camino. Y fue la única vez que los Redondos, y que el Indio en particular, dieron una conferencia de prensa. La única vez que salieron en televisión voluntariamente y no por pasar. Digo, las demás imágenes del Indio de los Redondos en televisión, casi el 90% son o de un recital. Acá decidieron dar una conferencia de prensa que está en YouTube hace muchos años, se las recomiendo. El único que toma la palabra de la banda, está toda la banda presente, incluida la Negra Poli como manager. El único que toma la palabra es el Indio, no se saca los anteojos negros en toda la conferencia. Y expone una defensa del público ricotero porque se había suspendido, decía el intendente, porque algunas cámaras empresariales de comercios de la zona, decía él, le habían manifestado el temor, lejos de la parte de que vengan miles de personas, esto significa económicamente positivo, el temor de que hubiera disturbios, que rompieran persianas, lo que fuera. Entonces el Indio defendió al público, expresó que le pareció una locura la decisión del intendente por suspenderlo con tan poca anticipación, y al final, casi 2 meses después, tocaron en Tandil, un municipio cercano a Olavarría, que fue como lo que no se pudo hacer en Olavarría, se terminó haciendo en Tandil, y Tandil quedó como una sede para el Indio solista, incluso muy recurrente, y Olavarría quedó casi como un estigma, como un karma, porque el Indio volvió a tener problemas 20 años 20 después, años en después con los 2017. fundamentalistas. Ahí te hago Exacto. un punto, digo, estamos haciendo el recorrido, saltamos si querés algunos años, porque la banda va a tener alrededor de esto, de dónde poder colocar la música del Indio, dónde poder colocar la música de Sky. Si bien se despiden, digo, se le hace muy difícil tocar en Buenos Aires, digo, la banda se tiene que ir hasta Montevideo a empezar a cerrar y a cerrar también en el Kempes cuando ya estalla la división entre Sky, Poli y el Indio, en algo que nunca quedó tan zanjado, digo, pero como vos decís, cada vez es más complejo poder llevar y administrar la misa ricotera. Sí, tal cual. Ellos siempre fueron una banda independiente. Eso también construye ese arco narrativo que yo te digo que es muy, muy singular de ellos. Por ahí se asociaban específicamente con algún productor de recitales, pero se cargaban mucho sobre el hombro de ellos tres, el Indio, Sky y Poli, la organización de todo, y cada vez era más masivo. Eh,
A fines de los 90 sacan Último Bondi a Finisterre, un disco por ahí diferente a lo que venían haciendo. Eh, un disco en el que el Indio reconoce que ya empieza a tener mucha más preponderancia sus obsesiones de sonido, de usar sonidos ampliados, teclados, lo que él llama chapas, además de la parte orgánica de los instrumentos tradicionales, la guitarra, el bajo y la batería. Y reconoce que de alguna manera se terminó imponiendo su visión creativa un poco más que la de Sky. Lo mismo en Momo Sampler, que sale en el año 2000. Sí, bueno, de hecho Último ya Bondi Momo Sampler es como, ya hay una grieta entre algún segmento, ya había habido varias grietas, digamos, si querés podemos sacar, como decimos, sectas o grupos que se van y dicen, no, este no es el sonido de los... Así como muchos se van cuando la banda se hace masiva y el público se pone más heavy, más oscuro si se quiere, bueno, hay otros que cuando viene Momo Sampler y Último Bondi dicen, esto no es Los Redondos. Te puedo pedir por una cuestión de tiempo, Agustín, pegamos un salto, porque en el 2001 hay una separación de Los Redondos de Ricota, y el 2004, a fines del 2004, sale a la calle la salida del Tesoro de los Inocentes con el Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado. ¿Vos creés que esto es una banda solista o creés que es una banda? Te lo hago como una pregunta específica, si querés. Ahora va a quedar como una banda, digo, porque va a seguir Sí. el conjunto conducido ahora por Gaspar Venegas, va a seguir hacia adelante seguramente, pero digo, primero se vio como el proyecto solista del Indio, pero después toma otra dimensión con muchísimos álbumes también. Sí, es una muy buena pregunta, sobre todo porque es difícil de responder. Yo creo que al principio, sin duda, era ir a ver al Indio, era la banda del Indio. No quita que siempre fue una banda excelente, no solo por lo que uno puede escuchar, sino si uno revisa las trayectorias de todos sus integrantes. Han tocado con los grandes. Baltasar Comoto ha tocado con Spinetta y con Calamaro. Eh, Martín Carrizo, que falleció, que tuvo una enfermedad, ELA, pobre, hace unos años, fue uno de los bateristas del Indio y uno de los ingenieros de sonido, tocó con Cerati y antes había tocado con Animal, con la banda Animal de Andrés Jiménez. El bajista actual, que no es el de todos los años, pero sí el de los últimos años, Fernando Nalé, también tocó con Cerati, y así podemos ir con cada uno, y como no hay tiempo no lo voy a decir, pero ahora es verdad que al principio, por supuesto, era una gran banda que era la del Indio, entonces uno iba a ver al Indio. No quita que el público siempre reconoció mucho a los músicos. Ujú. Y sobre todo, después de lo de la barriada 2017, cuando el Indio ya venía arrastrando su enfermedad, el Parkinson, esto hay que decirlo, que ya llevaba más de una década, además de la enfermedad que él traía y de que obviamente una persona de cierta edad, en 2017 tenía 68 años, eh, también es cierto que el hecho de que haya salido mal en términos operativos y con Sí, dos sí, personas todos lo recordamos. que perdieron la vida en Olavarría, dos asistentes, el Indio se empezó a alejar de los escenarios de forma presencial y cada vez le empezó a costar más desde lo físico, lógicamente. Entonces ahí la banda siguió tocando, en algunas canciones aparecía el Indio en pantalla, de forma grabada, muy bien hecho artísticamente, pero cada vez más eran los fundamentalistas. Y ya te digo, por la calidad musical que tienen, si ellos quieren seguir, tienen todo por delante para hacer una gran banda en sí misma. Agustín, te hago la última, muy breve por una cuestión del tiempo, y ahora viene Robert Chiliguay en la comunicación telefónica para hablar de deportes. Estamos hablando con Agustín Vázquez alrededor de la biografía del Indio Solari, de sus bandas, de sus recorridos, de qué significa en la cultura popular. Carlos Alberto, que acaba de fallecer esta mañana. Si alguien fuera muy joven, o si alguien fuera un marciano, si alguien fuera un extraterrestre, ¿por dónde le dirías que empezar a escuchar el arte del Indio Solari? Bueno, una forma, que es lo que quizás haría yo, sería armarle una lista de temas, una playlist de Spotify con un surtido, Ok. y en ese surtido incluiría todas las épocas desde Gulp hasta El amor, el ruiseñor y la muerte, que es el último de los 5 discos solistas de
del Indio. Además, él ha sacado canciones sueltas después del Amor, el Ruiseñor y la Muerte. Y si tuviera que decirle un disco, depende si es una persona que le gusta más el rock o le gusta otro tipo, pero podría ser Octubre, Octubre. de los Redondos, y de los solistas podría ser Porco Rex. A mí me gustan todos, pero Porco Rex lo que tiene es que es muy hitero. Es muy Es el hitero. segundo disco solista de 2007 del Indio. Perfecto. Agustín Vázquez, periodista, ricotero, 13 recitales de los fundamentalistas alrededor de la muerte del Indio Solari. Muchísimas gracias, Agustín. Gracias, Lisandro. Un abrazo grande para todos. 10:50.